Ya están con nosotros los panelistas de esta noche. Natalia González, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías. Nicolás Izaguirre, Felipe Kast, muy buenas noches a los dos. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, hola. Sebastián de Polo y el senador Jorge Pizarro, nuestro invitado del panel esta noche también especial, porque, bueno, también Felipe Kast es invitado especial, no es del panel, pero especial ¿por qué, Connie? Jorge Pizarro. Bueno, porque ha estado, ya lo nombrábamos, ¿cierto?, participando como contraparte junto a Yasna Proboste, como vicepresidente del Senado en las negociaciones con el gobierno. Sabemos que hoy día tuvieron reunión por Zoom con el ministro que se acaba de ir, ¿cierto?, el ministro Osa. ¿Ya lo cambiaron ya? No, todavía no. Se acaba de ir del estudio, senador. Me estaban pelando entonces. Él nos dijo que usted nos iba a contar lo que habían iba a conversado ser el y lo que vocero. habían avanzado. Nos dijo, no, sí que tienen al senador Pizarro que él cuente. Cuéntenos, ¿avanzaron en algo hoy día en la tarde o no? Hoy día era una reunión de coordinación, porque como el acuerdo es que nos vamos a abocar a 3 temas principales, la idea era establecer un método y dónde íbamos a radicar los temas. Obviamente los temas tributarios en Hacienda, el tema de la renta básica universal tiene que ir a trabajo, en la Cámara tienen una comisión de desarrollo social. Esa Todo el renta tema de las básica pymes universal, va a se lo economía. preguntamos al ministro Osa, ¿Cómo? senador. La renta básica universal, ¿es una condición para ustedes para llegar a cualquier acuerdo con el Congreso? O sea, con el gobierno. No es condición nuestra, es una necesidad de las familias Sí, y pero las estoy personas pensando en el nuestro país. acuerdo. Ustedes lo ponen sobre la mesa como esto es un intransable, ese mínimo común del cual han hablado. Yo creo que en la reunión del viernes pasado con el presidente y el equipo político quedó claro que hay que hacer una modificación importante a cómo se está estructurando hoy día el IFE. Y nosotros hemos planteado una renta básica universal y creemos que estamos bastante cerca. ¿Para cuánto, para qué tamaño de la población? Porque habla universal. ¿Estamos hablando del por cuánto 100% tiempo? de la población? No, en principio no. Nosotros estamos hablando más bien del 100% del registro social de hogares. Porque usted comprende que una renta básica universal a ninguno de los que estamos acá Eso ya lo anunció le el presidente correspondería. ayer. Anunció que el presidente ya anunció la ampliación al 100% del registro social de hogares. Por eso le digo que una parte importante de lo que conversamos el viernes se avanzó y estamos bastante cerca. Ahora usted tiene que ver los montos. Porque el IFE hoy día partió con 40, 45 mil pesos, que fue lo que logramos al principio. Después se aumentó un poco. Y ahora En último el 100.000 gobierno pesos por persona. recién se allanó, después de la reunión que tuvimos hace un mes atrás con el presidente, a aumentar la cobertura un 80%, ya 100 mil pesos por integrante de la familia sin requisito. Y ese es un paso muy importante si tiene un costo alto. Felipe Kast, lo que se está conversando, ¿le parece a ustedes responsable? ¿Le parece que va en lo correcto? ¿Le parece que es apropiado? ¿O por ahí algunos de su partido que creen que esto es populismo, básicamente, y ceder demasiado? Rendirse. No, ninguno de mi partido ha dicho que las conversaciones que ha sostenido el gobierno con Yasna Proboste, con el senador Pizarro son populismo. Al contrario, yo creo que es la antítesis del populismo. El populismo es cuando uno simplemente rompe con la institucionalidad, hace promesas que no calcula bien los números, tira frases al viento, pero la actitud que ha tenido Yasna Proboste y también el gobierno, las dos partes, de sentarse frente al circo que hemos visto en la política, frente al nivel de descalificaciones, cuando la ciudadanía está viviendo una pandemia angustiante y lo único que le pide al mundo político, por favor, pónganse de acuerdo, con soluciones ambiciosas pero responsables, bien hechas. Y yo quiero rescatar el rol que está cumpliendo el Senado. Lo hemos conversado porque realmente creo que es lo que hoy día necesitamos. Y todos los polarizantes, los que quieren finalmente dividir al país, que no se converse, que no se dialogue y que descalifican al resto verbalmente, muchas veces generando un clima más bien poco amistoso, creo que no ayudan en nada. Así que yo valoro y espero que en estos 3 ejes que son fundamentales, obviamente un ingreso solidario de emergencia, y eso hay que financiarlo con algunas exenciones que hay que revisar y también obviamente con el respeto a la institucionalidad. O sea, creo que el acuerdo le tiene que llevar de todas las partes el que vamos a respetar las reglas del juego que nosotros juramos Hablando respetar. de institucionalidad, hace una semana aquí mismo el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, cierto, candidato presidencial de su partido, dijo que este gobierno estaba a la deriva, que era además un gobierno que no tenía convicciones, que había renunciado a sus convicciones. Esto era a raíz de la promulgación, cierto, la presentación de un proyecto alternativo, ya parece historia antigua, pero bueno, todo eso pasó hace recién 7 días. ¿Usted está de acuerdo con las declaraciones de Briones? Totalmente, y creo que
Por lo mismo creo que lo que estamos viendo esta semana, de un diálogo entre dos poderes del Estado, de forma seria, responsable, es la antítesis de lo que vimos antes, donde finalmente una forma de hacer política, donde muchos, incluso parlamentarios, decían, no, yo no estoy de acuerdo con el tercer retiro, pasaban un mes y se dan vuelta a carnero. Lo vimos el mismo Gabriel Boric, vimos a Jimena Rincón, que cambiaban de opinión simplemente porque están con la calculadora en mano. Y de Chile Vamos también pasó Bueno, lo en mismo. Chile Vamos, ¿para qué decir? No, un festival del populismo. Siento que lo que estamos viendo hoy día es distinto. Y por eso valoro que en el fondo decir, ¿saben qué? Tenemos un problema, arreglémoslo bien, respetando las reglas del juego. Y creo que lo que hizo el gobierno fue un error el domingo pasado. Básicamente, el jueves estaba opinando de una forma y el domingo opinando justamente lo contrario. Por eso creo que Bópoli no se prestó para ese momento. Después vimos que, obviamente, 2 días después había cambiado el escenario y en esa crisis institucional, también obviamente influenciada por el Tribunal Constitucional, el gobierno creo que tomó la posibilidad de ir construyendo una forma de hacer política distinta. Ahora, todavía estamos partiendo, así que no hemos llegado ni siquiera a esos mínimos comunes, no se han concretado, pero el tono de conversación diverso que he visto es muy... Natalia bueno. González, Marcela Cubillos, que es de Libertad de Desarrollo, igual que usted, en entrevista del Mercurio, ayer me parece, decía que esto más que acuerdo parece rendición, un gobierno rendido. ¿Comparte? Mira, yo creo que Marcela puso un punto que es bien relevante y yo agradezco las palabras del senador Pizarro hoy, porque cuando uno llega a acuerdos o quiere llegar a acuerdos, ¿no es cierto?, entre dos fuerzas políticas diversas, uno tiene que preguntarse sobre qué es el acuerdo y para qué es el acuerdo. Porque yo te digo el para qué, porque uno dice, bueno, podemos llegar a un acuerdo muy sustantivo en términos de sus contenidos, pero si ese acuerdo, por ejemplo, no logra frenar en el Congreso las iniciativas que todavía hoy día perseveran, ¿no es cierto? Ya está presentado el cuarto retiro, hay iniciativas tributarias en las que el Congreso, por nuestra orden institucional, no tiene iniciativa para promover. Si esas iniciativas perseveran, tenemos un problema, porque la idea hoy día es poner, ¿no es cierto?, de alguna manera, un freno al conflicto entre dos poderes del Estado y ayudar a la ciudadanía. Entonces, ¿el para qué? Tú dices que ¿Va a ocurrir para que el acuerdo, digamos, funcione para ambas partes, o en este caso para el gobierno tendría que lograr conseguir, de alguna manera, una garantía por parte del Congreso de que el cuarto retiro no va a seguir Y adelante. no solamente el cuarto retiro, Connie, yo creo que acá es súper importante que estén sentadas las dos presidencias de la Cámara y del Senado en este acuerdo, porque me parece a mí que si vamos a discutir también, como en parte del acuerdo, temas tributarios, bueno, entonces me parece entonces que el Congreso debiera también hacer un gesto y no seguir tramitando y perseverando en iniciativas como, por ejemplo, el impuesto al royalty, que está puesto como un proyecto de ley. Es un proyecto de ley que claramente no tiene iniciativa. La iniciativa de ley en materia tributaria le corresponde al presidente de la República. Y después el sobre qué. Y ahí yo valoro las palabras del senador Pizarro, porque ha habido, digamos, mucho desencuentro sobre cuál es la propuesta de la oposición. Uno vio las propuestas de la candidata Narváez y la Jimena Rincón, ¿no es cierto?, que hablaban de esta renta básica universal, pero hablaban de unas sumas bastante importantes, cerca de 600.000 pesos mensuales. Hasta diciembre, escuché yo. Sí, Reconozco que no he visto una minuta escrita con los cálculos, pero eso, planteado así, renta básica universal, 600.000 pesos por persona, suena a poco serio fiscalmente o financieramente. Entonces yo agradezco que el senador diga, nosotros estamos en un planteamiento de renta básica universal, pero acotado al registro social de hogares, 100%. Creo que eso va por una la buena acotación línea. nomás, Natalia. Yo entiendo que esa propuesta, estamos hablando en una emergencia y por un tiempo de emergencia, o sea, son meses limitados. Pero la Y eso crítica va- es que espera, los números, es que eso va en senador, y lo relación dijo, a le la quiero agregar pandemia. que lo dijo también el ministro Osa, dijo que eran números inalcanzables, que eran 38 mil millones de son dólares. cifras importantes, son cifras importantes, Sí. pero cuando estamos hablando de una emergencia y en un tiempo acotado, estamos hablando de situaciones excepcionales. ¿Cuándo se le habían entregado bonos a los sectores medios del país con un subsidio? Sí, Era pero una hay que ser situación responsable excepcional. también en cuanto a la cantidad de montos Sí, involucrados. sí, lo que quiero decir- ¿Puede el Estado financiar eso? Lo que quiero decir, el Estado puede financiar muchas cosas, depende de las prioridades Sí. donde tú focalizas. Eso es lo más importante. Hemos gastado una cantidad enorme de recursos, le dimos un acuerdo al gobierno el año pasado, y el problema que hemos tenido es cómo se ha ejecutado ese acuerdo. 12.000 millones de dólares para las familias, para las personas, para la activación de la economía, para la pequeña empresa. Y miren la situación en que estamos. Entonces, más que la cifra, yo lo que quería decir nomás es que es una cuestión acotada y es mientras dura la emergencia más grave y más delicada. O sea, porque si no aparece como algo absolutamente sobredimensionado, que hubiera sido una propuesta
irresponsable. Yo creo que Jimena Nicolás. Rincón no ha hecho una propuesta irresponsable. Nicolás, el Creo que ministro- Paula Quizás tampoco. faltó, porque en mi opinión, humildemente, pero yo creo que cuando uno pone una propuesta sobre la mesa, uno tiene como la carga de la prueba, por así decirlo, de cómo se financia esa propuesta. Y eso no fue claro en la propuesta de ella. Por eso me alegra escucharlo, senador, hoy día. Pero el senador dice que no es irresponsable la propuesta que Estoy hicieron diciendo- Narváez y Y Jimena dice que no es Rincón. la que están promoviendo en la mesa del acuerdo tampoco. Estoy diciendo para que se entienda que cuando ellos hacen la propuesta es una propuesta acotada a un tiempo limitado y durante una emergencia monto? y una situación excepcional. Lo que quiero decir es que a veces los montos pueden ser exagerados, pero a lo mejor la situación lo amerita, porque también se ha presentado y se ha hecho el contraargumento como si esto fuera una cuestión permanente o se fuera a pagar todos los meses durante un año. Y no es. Nicolás Izaguirre está... Podría tener la oportunidad, había cuenta que conozco un poco de estas cosas. Gracias. Es que aquí sí. hay una discrepancia en los montos, porque Sí, aquí el ministro Osa dijo 38. Alguien ha dicho 40.000 millones No, de pero dólares. sí. Usted la semana pasada dijo que eran Si algo cuando así tú como pescas 9. la calculadora puedes apretar botones y puedes llegar a cualquier número. El problema es apretar los botones ¿Qué le da la correctos. calculadora a usted? No, nadie me ha dado la calculadora, pero bueno, me he tratado de informar justamente para aportar a su programa, don Matías. Gracias, don Nicolás. Agradecemos. Aprovecho de darle un saludo a Pancho Vidal, a quien estoy reemplazando hoy día porque está enfermito y ya estará con ustedes nuevamente. No creo que en silencio, pero enfermo, con un Claro, fe. es para decir No, que no me... silencio es imposible. Que no teman que no me voy a quedar pegado aquí todos los domingos. ¿Qué le dan los números cuando Bueno, usted mira, lo que pasa es que la propuesta de las dos candidatas se hace en el contexto, y Jorge lo sabe mejor que yo, de una discusión que venía ya hace un año, y siempre el IFE o renta básica estuvo concebido como variable según el número de personas de la familia y que te complementaban lo que te faltaba para. Entonces, ese fue el contexto en que esa propuesta se hace. Por tanto, evidentemente que cuando tú le vas a dar, no sé, la tercera parte, o que no es exactamente la cuarta parte de una familia de 1 en vez de 4, y cuando le vas a complementar, los montos son la cuarta o quinta parte de lo que se estaba calculando. Y ese es el contexto en que se dio esa propuesta. Nicolás, Ahora, no es espera, tan diferente. distingue del IFE, entonces, Sí, porque hoy día el sí, IFE... sí. Hoy día el IFE, con todas las modificaciones y con todos los también valiosos aportes del Congreso, si hay que Fíjate que yo estoy decirlo. comenzando a hablar y ya Por me... eso, ya pero me- es que te quiero no- preguntar, porque Ah, hoy día el ya. IFE llega al 80%, ¿no es cierto?, de la población, y además hoy día, dentro de los cambios que se han hecho, es que, por ejemplo, no se ¿Y a ti no te descuentan dejan hablar? los ingresos Ya viene. formales. Y también tiene un descuento según el quinto integrante de la familia. Entonces, ¿en qué se distingue? Bueno, como te recordó el senador Pizarro, esto ha ido evolucionando. La primera conversación, yo los estuve apoyando alguna vez en una reunión, eran 40.000 pesos y después decrecía, o 50.000 pesos, y se declararon victoriosos porque después decrecía. Después fueron subiendo. Y una cosa que hizo el ministro Cerda, porque yo no soy ideológico y reconozco las cosas bien hechas, el ministro Cerda hizo un cambio sustancial que fue muy poco destacado y muy poco conocido, que dejó de decir, mire, si usted tiene 50 por familia, yo le voy a poner los 50 que faltan. No, dijo, le voy a poner los 100. Así es. Y es una diferencia, pero colosal. Ya, Ya, Bueno, entonces, fue- ¿qué diferencia tiene eso con la renta ya, pues, básica? es que eso se usted produce, está para que seamos rigurosos, se produce exactamente más o menos al tiempo en que salen las dos candidatas haciendo la propuesta. Bueno, ¿dónde estamos ahora? Eso. Que es lo que estaba señalando el senador Pizarro. En una familia de 4, 100 o algo más por integrante, creo que haría una buena cosa. Si la mujer jefa de hogar, por ejemplo, mi percepción sería que debería tener un poco más. Pero una familia de 1, tú no le puedes dar 100 porque está debajo de la línea de la pobreza. Eso tiene que ser 200. Una familia de 2 puede ser 280. En fin, vas modulando porque siempre ha sido así la línea de la pobreza. Seguidamente, lo interesante es que, digamos, esto tiene que ser, como decía el senador Pizarro, por lo menos hasta septiembre, si nadie cree que las cuarentenas van... Entonces, ahí ya hay diferencias fundamentales. Y segundo, o tercero, o cuarto, no sé, el 100% del registro social de hogar. A mí me gusta más otra fórmula, que es un poco lo que hicieron en Estados Unidos, que es excluir a través de datos del Servicio de Impuestos Internos al 10% más rico. Porque Sebastián, los que están más abajo son las pymes y todo eso, que están con muchos problemas. Ojo. Sebastián de Polo, se habla mucho y se da por entendido que esto es hasta septiembre, que esto es una renta básica solamente por pandemia. Me da la impresión que ustedes, su sector, Frente Amplio, más la izquierda, ha planteado una idea hacia adelante de una renta básica universal hacia adelante como modo de vida del Sí. país. Sí, nosotros, bueno, quería decir dos cosas primero. Uno, que podemos estar como en la contabilidad de los números
y que es súper importante porque hace que entendamos cuál es la economía familiar. O sea, el problema no tiene que ver con gobierno o oposición hoy día, tiene que ver con cuánta plata la gente puede quedarse en su casa para cuidarse, porque tenemos 40.000 contagiantes. Eso está más estudiado que... Entonces, esos montos están mucho más cerca, entre 400 y 600, que menos de 400, Claro. ¿no? Para que una familia se pueda quedar Para en una la familia de casa. 4. Para una familia que se pueda quedar en la casa. Entonces, pero mi otra preocupación es más política, es cómo se produce esta conversación. Y a mí, lo que me gusta de esta conversación es que sea institucional en el Congreso, ¿no? Que de ahí se debatan en las comisiones del Congreso para que puedan asistir gente, representantes de sindicatos, expertos de distintos sectores. ¿A ti no te parece que esto se esté discutiendo entre el Congreso y el Gobierno? No, me parece. Ah, ya. Pero me parece que una vez que se fijen, tienen que haber proyectos de ley, tienen que debatir en el Congreso, donde estamos las fuerzas políticas están representadas. O sea, Esa sí fue una condición que pusimos el viernes en la conversación con el presidente y el equipo político. Porque ellos querían armar unos equipos de trabajo, una mesa de trabajo. Nosotros dijimos no. Transparencia, institucional, porque además había un conflicto institucional entre Congreso y Ejecutivo. Y en el Congreso las comisiones son grabadas, se transmiten públicamente, se invita a todo el mundo, queda acta de todo. La ciudadanía puede participar porque se invita y además el que quiere preguntar algo lo puede preguntar. Este acuerdo... Perdona la interrupción. Sí, pero creo que eso es lo más importante aquí, porque aquí lo que no queremos y lo que mucha gente no quiere, porque, ojo, hay una desconfianza brutal con las fuerzas políticas. Entonces, esto está el Senado, la Cámara de Diputados, los partidos políticos y la Presidencia de la República, en sus peores niveles históricos. Entonces, si vamos a construir un acuerdo político, ese acuerdo se tiene que construir en la institucionalidad. Sebastián, ¿lo que se está haciendo hasta ahora es cocina para ustedes o no? No, para mí no. Para mí no, pero tengo una alerta. La alerta es que no se convierta en una cocina, ¿no? Una de las preguntas es si este acuerdo va a lograr frenar el cuarto retiro de los fondos provisionales. Eso lo comentamos a la vuelta de una pausa. Espérenos. Aquí en Estado Nacional. Estamos de vuelta a la Connie. Al irnos al corte dejó planteada esta posibilidad del cuarto retiro como condición, de alguna manera, a esta negociación que se está haciendo. Senador Pizarro, ¿ustedes creen que en el acuerdo tiene que estar comprometido el no ir a un cuarto retiro si es que se llega a este acuerdo? Nosotros cuando se planteó ese tema dijimos que uno no puede obligar o responder por todo, porque cada parlamentario tiene su iniciativa. Y como ustedes se habrán dado cuenta, estamos muy creativos últimamente en el Congreso. Se refiere a Pamela Giles, que De ya todo presentó tipo de el proyecto. iniciativas, ¿no es cierto? Creativo, pero otros también bastante plásticos. Porque... Creativo, claro, o sea, hay de todo. algunos Hay que de no. todo. Contra- Lo que es evidente es que cuando nosotros hablamos de mínimos, lo que es evidente si hablamos de mínimos y somos capaces de garantizar tranquilidad, seguridad, recursos mínimos para que la gente pueda quedarse en sus casas, entonces quiere decir que la parte de apoyo a la familia está cubierta. Depende de eso seguramente el tema sanitario. Si además avanzamos objetivamente en mejorar la situación difícil en que hoy día está la pequeña empresa y eso va ligado inmediatamente al tema del empleo, usted está haciendo dos cosas. Una, enfrentando bien la emergencia y dos, que cuando empieza a generar empleo y empleo estable, de calidad, con contratos, que le dé seguridad a las personas, bueno, se acaba el tema del apoyo social, porque eso es lo natural y lo lógico. La gente quiere trabajo, pero quiere un trabajo digno. Los bonos y las ayudas y estas cosas chicas vienen bien cuando no hay otra alternativa. Ya, pero en su caso, Entonces, senador, en su caso si concreto, eso- por ejemplo, usted que estaba en contra de los retiros de fondo provisional, luego dijo que sí, ahora viene el cuarto, después se anunció Pamela Giles, que usted dice que hay gente que está muy creativa, ya anunció, presentó el cuarto, pero ya anunció el quinto. Entonces usted, en el caso suyo personal, Yo he sido- ¿usted apoyará el cuarto retiro de los fondos de pensiones? Yo he sido bastante claro si es desde que el no hay inicio. acuerdo en, por ejemplo, la renta básica universal. Yo he sido claro desde el inicio de esta discusión que lo que corresponde es enfrentar el tema de la seguridad social en la reforma previsional. Eso está en el Congreso, está en el Senado, en la Comisión de Hacienda, y hasta ahora no hay acuerdo con el gobierno respecto a esa materia. Creo que es de sentido común. Si hoy día tenemos malas pensiones porque tenemos poco ahorro y sacamos ese ahorro, el día de mañana las pensiones van a ser peores.
¿Ya? Y eso es algo que se ha dicho en todos los tonos, pero pareciera que a nadie le importa. El por qué se han generado, porque vamos a la discusión más política, ¿por qué se ha llegado a aprobar esos retiros? Por una razón muy sencilla, porque en el primer retiro era la única instancia que en ese momento podía a la gente generarle algún tipo de ingreso, los que tienen ingreso, porque digamos las cosas como son, los que cotizan es un sector importante de la sociedad, pero no todos cotizan, porque los informales no cotizan. Y son muchos. Ya, pero se escapó de mi pregunta. No, que no, yo le si no me estoy estoy preguntando escapando. para el cuarto retiro. No Vamos me- a demorarnos no todo me el programa en estoy llegar al escapando. cuarto retiro, pues, senador. No me estoy escapando, le estoy haciendo el raciocinio porque esto tiene una lógica. Sí. Y cuando en el segundo retiro nosotros le dijimos al gobierno, mire, si ustedes no asumen que aquí hay un problema y por lo tanto presenten ustedes un proyecto patrocinado por el Ejecutivo que nosotros lo negociamos, lo corregimos y al final se hizo un Senador. segundo retiro cumpliendo con todas las normas de acuerdo a la ley y las Senador. atribuciones que tiene el... Y Senador. para terminar nomás, a terminar, porque me hiciste la pregunta. Ah, está bien. El cuarto, le Yo, pregunté sobre yo el no, cuarto, soy si lo va a partidario, apoyar. no soy partidario de un cuarto retiro y veo muy difícil que se pueda concretar algo así en términos realistas. Si ya hay 3 millones de chilenos que no tienen plata en sus cuentas, con un tercer retiro van a haber 4. Senador Kass, ¿reconocen ustedes que el gobierno fueron de alguna manera indirecta los impulsores al inicio de estos retiros con los aportes deficientes que hoy día ya prácticamente todos reconocen que fueron al principio? Vamos por partes. Primero parece que se nos olvida de que el 4 de junio del año pasado existió un acuerdo transversal. En ese minuto fue liderado por el ministro Ignacio Briones. De hecho, el único que estuvo fuera del acuerdo creo que fue el Partido Comunista, donde se destinaron 12.000 millones de dólares para justamente enfrentar la crisis. Y después, de hecho, hoy día, a mí me encantaría que lográramos un nuevo acuerdo, ojalá íbamos mejorando todos los instrumentos con esos mismos recursos, para que efectivamente llegó una nueva ola. Si la gente se les olvida que el año pasado nadie se le ocurrió, cuando partimos en marzo, en febrero, nadie se le ocurrió que íbamos a estar en mayo de 2021 con este nivel de ola. Y por lo tanto, lo que le corresponde al mundo político es ponerse de acuerdo con ayuda a la ciudadanía efectivamente de esa magnitud, con la misma fuerza que se hizo en el pasado. Obviamente con mejores instrumentos. Y esos instrumentos que significaron, el mismo Ignacio Briones en su minuto tuvo que liberar el IFE en forma masiva, que llegaran a todos, porque se dio cuenta, siendo ministro de Hacienda, que el Estado era tremendamente burocrático. Ahora, a mí lo que me preocupa, y aquí viene la otra gran pregunta, es que esta idea de que no se va a aprobar el cuarto retiro, la escuchamos antes. Le insisto. Gabriel Boric, apenas salió el Pamela Giles con su primer retiro, el tercer retiro, dijo, ¿cómo es posible que jueguen con los sentimientos de la gente y que la hagan rascarse con sus propias uñas? Y después lo vimos votando a favor. Jimena Rincón lo mismo. Entonces yo esperaría, y aquí sí espero que el nuevo acuerdo le incluya no solamente lo que tenga que ver con un cuarto, un quinto retiro, el respeto a la institucionalidad. Y planteo una preocupación, y le pregunto también a Jorge, porque hoy día acabo de ver en la tercera de mañana, que dice que desde la DC hasta el PC, los diputados ya ingresaron mañana una renta básica universal, que me parece excelente como idea, la estamos conversando, pero yo esperaría que eso fuese parte también de un acuerdo y no que estemos en las carreras tratando de competir quién sale en la foto. Si el gran drama que tenemos en la política hoy día es que los políticos muchas veces están más preocupados de aparecer en la foto que finalmente Mira. de construir Señor acuerdos. Sebastián de Polo, ¿qué dice? Déjame terminar con esto, Matías, ¿Cómo porque es no? importante. Cuando la presidenta del Senado, Diana Proboste, que sabemos que no es de derecha, al contrario, ha sido en muchos temas bastante de izquierda, junto con el senador Pizarro, que además, avalada por todos el resto de los senadores de oposición, que firmaron una carta, intentan hacer un esfuerzo republicano de hacer las cosas bien, de buscar este acuerdo para que Chile tenga certezas en un momento de angustia. A mí, honestamente, me parece que esta competencia, esta carrera de quién aparece más en los matinales tratando efectivamente de ir en la pasada, es mala política y eso creo que tenemos que denunciar. Pero antes solamente quiero preguntarle, senador Pizarro, ¿usted está al tanto de eso? ¿De ese proyecto ingresado? No, pero no tengo ningún problema porque el acuerdo que tenemos es discutir justamente sobre una renta básica universal o ingreso solidario, como dijo el senador Kass, o un IFE ¿Pero no le parece fortalecido. raro que por el lado, mientras ustedes precisamente están liderando esta negociación con el gobierno para, entre otras cosas, establecer lo que usted dice, la Bueno, renta el básica acuerdo universal? que tenemos, diputados y senadores, institucionalmente, de gobierno y oposición, es tratar estos temas en las comisiones
y en los momentos que corresponda a través de los mecanismos legislativos. Si hay propuestas, bienvenidas sean. Sebastián. Ojalá existan muchas propuestas y llegamos a un acuerdo. Eso es lo importante. Sebastián. Sí, a ver, yo no creo que haya dificultades en que los parlamentarios propongan, porque después el gobierno tiene iniciativa y puede fundir leyes, patrocinar o no patrocinar. O sea, hay técnica legislativa para enfrentar, digamos, estas discusiones. Pero hay una competencia por salir en la foto, como dice el senador Kast. Sí, o sea, yo creo que, mira, yo creo que el gran problema que tiene hoy día el gobierno para llegar a un acuerdo son sus parlamentarios. No es la vereda al frente. Porque si no estuvieran los parlamentarios de Chile Vamos apoyando los retiros, los quórum no darían. O sea, ni el primero, ni el segundo, ni el tercer retiro hubieran sido posibles sin votos significativos de Chile Vamos. Entonces, el problema, a mi juicio, político que tiene el gobierno, lo tiene con su coalición, más que con la oposición. ¿Qué hacemos desde la oposición? Intentar hacerle ver al gobierno hace más de un año que las ayudas eran insuficientes, que los mecanismos eran engorrosos, que eran en muchos casos indignos para la gente y que además los resultados eran paupérrimos. Una cifra oficial de hoy día dice que el IFE está entregando en promedio, en marzo entregó 143.169 pesos por hogar. Eso es lo que entregó, cifra oficial de DIPRES. O sea, cuando decimos, claro, y podemos decir que es 100.000 pesos por persona, ese es el diseño. ¿Cuánto se está ejecutando? ¿Cuánto se está entregando? Entonces, el apuro de las familias. Nosotros hemos apoyado los retiros porque al apuro de las familias no le hemos dado respuesta. Pero mira, si el COVID existiera solamente en Chile, porque aquí nos encanta meternos en el ombligo y darnos vueltas en la misma cosa, posiblemente esta discusión sería imposible de zanjar. Pero resulta que el COVID ha atacado a todos los países del mundo. Entonces, veamos lo que ha ocurrido en otros países que tenían margen de endeudamiento como Chile, que tenían posibilidades de reaccionar. Por ejemplo, te voy a poner el caso más directamente comparable. Australia, donde hay fondos de pensiones privados. ¿Qué ocurrió? El gobierno se puso con la familia y al final dispuso que en casos excepcionales de caída fuerte de los ingresos se podía retirar una fracción de los fondos. Y hubo consenso parlamentario y siguieron adelante. Entonces es perfectamente evidente que esto se desbordó porque simplemente hubo una visión estrecha de lo que estaba pasando en un momento en que no es que la gente se quedara sin trabajo porque tenía problemas de solvencia o porque tenía un mal negocio, sino porque lo obligaban a quedarse en la casa. Entonces aquí esto se enfocó tan mal desde el principio que se desbordó. Ahora, miremos para adelante. Los acuerdos mínimos nos dan una posibilidad nuevamente de encontrarnos y creo que con legitimidad, sin avaricia, sin estar ahorrando el peso, si se da una renta básica universal de importancia hasta septiembre, los retiros deberán caer por su propio peso, además porque, como muy bien dice el senador Pizarro, ya los retiros francamente le están ayudando a la clase media para arriba y el resto se queda mirando. Sí, Dicho sea de paso, no puedo entender, y hay gente de la oposición que está de acuerdo con ello, esta propuesta del gobierno de los 200.000 pesos que le van a porque a mí me parece perfectamente evidente que si yo tengo acceso a 200.000 pesos como familia, en la medida en que me quedé sin cuenta, voy a querer que haya otro retiro para que me pongan otros 200.000, pues. ¿O no? ¿Por qué no los ponen a Mal través hecho de el la renta? incentivo del gobierno, mal hecha la política. Mal hecha, pues. Pero Natalia es que- González. Eso es mi opinión, ¿eh? Sí, pero yo creo que hay una discusión bien de huevo o la gallina, porque ¿qué es lo que en realidad está mal hecho? Lo que está mal hecho es el primer, el segundo y el tercer retiro. Y lo que está intentando hacer el gobierno ahora es hacer un paliativo, dado las mayorías que han imperado en el Congreso, para darle recursos a quienes hoy día no tienen fondos y reponer esos recursos en las cuentas de quienes han retirado e incluso de quienes no han retirado Pero también. coincide que al dar Pero- 200.000 pesos el incentivo es Para que hacer los un retiren. cuarto retiro para que haya otro. Obvio. Matías, yo creo que, Pero si es un es que yo bono. creo que estamos viviendo Bueno, en, póngalo en en la una renta, realidad entonces. paralela. Es un bono directo, Aquí póngalo por fuera. estamos en un año electoral. No es ¿Ustedes reponer sinceramente la creen que haya o no esos 200.000 pesos el Congreso todo, no no va a para proponer 200.000. un cuarto retiro, un quinto, un sexto? Por supuesto que sí. O sea, a mí lo que me llama la atención es, de lo que comentaba Felipe, a ver, el Parlamento puede, obviamente, iniciar las discusiones legislativas que estime pertinentes. Pero lo que a mí no me parece, y más allá de la competencia y la carrera por quién llega primero, es que el Parlamento siga perseverando en iniciativas en las que no puede promover. ¿Proponer una renta universal que se va a pagar con los sueldos de los parlamentarios que la están proponiendo? No, se paga con los recursos fiscales. Y el Parlamento no tiene iniciativa para eso. Entonces, a mí lo que sí me preocupa de eso, más que la carrera, es que perseveremos en conflictuar constantemente al Congreso con el Poder Ejecutivo. Las señales que eso además le instala después a la Convención. Si el Congreso Nacional no cumple las reglas, ¿por qué las va a cumplir después la Convención? Entonces, a mí me parece que los precedentes, más allá de la carrera, que sientan este tipo de iniciativas son muy complejas porque van forzando a la larga a que los poderes choquen. Y termina en lo que ocurrió con el tercer retiro. Y es verdad,
Es cierto que a lo mejor la senadora Proboste, el senador Pizarro no se pueden comprometer a que el Congreso no vote un cuarto retiro. Pero yo sí creo, humildemente, que sí se puede hacer un trabajo con los partidos. O sea, uno no puede comprometerse por todo el Congreso, pero sí se puede comprometer la democracia cristiana, sí se pueden comprometer Renovación Nacional y se pueden comprometer los partidos que están participando en este acuerdo. Senador Pizarro, ¿se pueden comprometer? Sí, mira, ¿Tu partido? es que la estaba escuchando bien atentamente porque ¿qué es primero el huevo o la gallina? Podemos llegar hasta muy atrás de cómo se generan estos temas, porque el tema de fondo es el tema previsional. Vuelvo a insistir, lo puse arriba de la mesa al iniciar esta conversación. Si nosotros tuviéramos un buen sistema previsional, si la gente sintiera que lo que están haciendo les significa una retribución al final de sus días laborales, alguna pensión relativamente digna, nadie estaría cuestionando el sistema y no estaríamos hablando de esto, Pero ¿y de estaríamos quién es enfocados a la responsabilidad pandemia, eso, senador? estaríamos enfocados, ¿no es cierto?, a la emergencia y a salir de la crisis económica, social y política. Entonces ahí nace todo. Y como no hemos tenido acuerdo en eso y el gobierno ha sido ideológicamente persistente en mantener el sistema a ultranza, ahí estamos con la dificultad. Pero le puedo hacer Espérate. una pequeña interrupción, pero el gobierno fue más allá que el proyecto de Michelle Bachelet. O sea, decir que el gobierno ha sido ideológico. Proyecto que ustedes rechazaron. Bueno, y la democracia cristiana también lo rechazó, y buena La parte de la democracia cristiana oposición. no lo rechazó, lo votó entero a favor. Llevé yo el proyecto. Entonces, ustedes han sido Senador, contumaces de no entender el problema previsional hasta que se desbordó, pues. No, pero espérate, una cosa es no entender el problema y otra cosa es tener distintas herramientas para enfrentar ese problema y podemos tener un desacuerdo en las Tú acabas herramientas. de decir que ustedes fueron más allá de la presidenta Pero Bachelet. por eso, pero lo digo porque el con la comentario presidenta es el Bachelet, gobierno ha sido a propósito intransigente de y ideológico y resulta que ahora estamos Da uno a 3 y de la 3, politiquería, que era más ustedes que lo que rechazaron ofreció. lo que después presentaron. Yo no me voy a hacer cargo porque ustedes, esto es como los retiros. Ah. Ese proyecto no prosperó porque no contó tampoco con los votos Porque del como oficialismo usted en sabe esa como abogada, época. eso es quórum calificado, Pues, requiere quórum 4/7. No, quórum calificado no es 4/7. Quórum calificado es mayoría absoluta de Bueno, los está diputados bien. y senadores en Usted ejecución. sabe no más que yo de eso. eso. 4/7. Quórum tiene ley orgánica calificado es constitucional. cualquier No, votación la que no ley de sea AFP no es mayoría es simple. una ley de quórum Pero yo creo que el calificado. punto, es bien importante este punto. El desacuerdo básico que tenemos como sociedad, no solamente como política, es el sistema de pensiones. Es uno de los acuerdos básicos que tiene que ver con el estallido de octubre, que tiene que ver con una serie de malestar hubo manifestaciones hace 8 años por el cambio del sistema de AFP. Entonces, ojo con eso. ¿Por qué? Porque el gobierno está pasando hoy día, incluso de contrabando, lo metió los jueves en la noche, el ministro Melero metió un proyecto de ley con los 200.000 pesos y con 2% más para Lo la había AFP. anunciado como el Pero no es de contrabando. contrabando. No, pero porque Lo hizo y el acuerdo, pero es lo mismo del acuerdo. Entonces, ¿quién está jugando a la escondida? ¿Solamente la oposición o el gobierno? Porque el senador acaba de decir, hay un problema donde el no hay gobierno acuerdo tiene en la iniciativa en esa reforma materia, previsional Sebastián. aún. No hay acuerdo aún. Ese 6% que quieren aumentar, ¿hacia dónde va y cómo se distribuye? Entonces, ¿Es mi sensación- contrabando? Déjeme, ¿es contrabando poner el 2% si tiene iniciativa el gobierno? Si están en la mitad de las conversaciones, Felipe Kast tiene la palabra a la vuelta de este corte. Espérenos. Felipe Kast tenía la palabra al final. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Fue de contrabando como el gobierno pone esta ¿Se iniciativa? equivoca de nuevo? A ver, primero yo creo que el debate acá se confunde. Primero tenemos un tema de ayuda a las familias que es fundamental. Yo espero que avancemos en el ingreso solidario de emergencia, que lleguemos a un acuerdo para el futuro. Pero en el tema de los retiros, lo cierto es que aquí ha habido una inconsistencia tremenda. Se dice que todos los retiros se supone que es para ayudar a la gente. Bueno, cuando propuse yo mismo una indicación para que todas las personas que no hayan tenido en los registros oficiales del gobierno, de impuesto interno, ninguna caída, no efectivamente hayan tenido que poder retirar su ahorro de pensiones, lo votaron en contra. Entonces, cuando uno ve este discurso que se mezcla las dos cosas, al final del día lo que está ocurriendo con los retiros es lo siguiente: la ciudadanía lo que quiere es tener certeza que esos recursos son de él, de las familias. Muchas incluso sienten o tienen temor que el día de mañana, porque además hay una campaña muchas veces de desinformación, esos recursos no les van a pertenecer. Algunos creen que se los van a expropiar. De hecho, hay un proyecto de ley que desgraciadamente ahí sí propuso Yasna Proboste y otros, de expropiar los fondos de pensiones. Entonces, es que es increíble tú siendo pero senador de la escúchame, República. Léete el proyecto de ley. Te lo estoy diciendo. ¿Dónde ha habido expropiar? Dice nacionalizar. Escúchame. Que significa que el administrador Nicolás, de fondos de pensiones tiene que Nicolás, ser nacional. Cuando a ti te van a subir... Es que por Dios, No, pero es que ¿cómo puede pero- así campañar el terror de esa No, forma? te estoy diciendo lo siguiente. Si cuando a ti te meten la mano al bolsillo todos los meses y te van a quitar 6% de tu salario de por vida, eso es expropiarte los recursos. Eso es un impuesto a los trabajadores. Entonces, Nicolás, por favor, tú deja de desinformar a la gente.
¿Por qué no le dice a la gente que en realidad cuando tú te saquen todos los retiros personales, lo que va a ocurrir, este es el gran engaño de los retiros, que nadie lo ha dicho? ¿Qué es lo que viene a continuación con la reforma de pensiones? Ah, señor, sabe que usted no tiene recursos, no hay ahorro en Chile, se fumaron. Entonces, ¿sabe lo que vamos a hacer? Le vamos a cobrar un impuesto todos los meses. O sea, una persona que gana 500.000 pesos, el Estado, los políticos, le van a meter la mano al bolsillo de 50.000 pesos Te viene de todos los Marte, meses. ¿Tú quién lo quieres? No, te estoy diciendo. Tú no eres político. Obviamente, ¿Sabes cuál es el voy a problema? votar en contra, Jorge. Que gente Voy como a votar en tú contra, hace Jorge. demagogia y dicen los políticos Pero como si si fuera- Jorge, y tú eres el peor Pero, Jorge, político que hay. pero si ustedes están proponiendo de que los 6 puntos de cotización adicional le metan, los vayan a un fondo común. Vayan a un Entonces, fondo común Tal como en solidario. Canadá, tal Eso, como en eso se tiene que Alemania. pagar con ¿Qué impuestos expropiación, generales. por favor? ¿Cómo hacer justo que una persona de 400.000 pesos Pero, le pague a las pensiones de los adultos mayores esa persona? mira, yo te tengo ¿Por qué se va a aprecio, pagar Felipe, con impuestos? No, no. pero tú no Yo puedes también decir que la senadora Proboste, que en este momento es la presidenta del Senado, presentó un proyecto para expropiarle los No, fondos a la... nacionalizarlos. Nacionalizarlos. Es que es requete contra Escucha, distinto. pero te estoy diciendo, Nicolás, lo que dijo ella también, y no solamente ella, toda la oposición, aquí está el Frente Amplio, aquí está la nueva mayoría, quieren de por vida, y eso nadie lo ha dicho. Si el problema es que aquí nadie se atreve a decir las verdades. De por vida, que de los sueldos de los trabajadores, una persona que gana 500.000 pesos, le entregue 50 adicional todos los meses al Estado. Ha salido varias veces al baile el nombre de Yasna Porque el Proboste. Estado- Suena Porque eso- senador eso es una Pizarro. organización No, perdona, que es no que era ¿sabes qué individual. pasa? Es ¿Sabes que qué no es el pasa? Estado. Sí, ¿A Que quién va a esto, ir? es que esto es Estás distorsionándolo tergiversar todo. absolutamente todas las cosas. ¿Pero cómo hacer? Mira, ¿Cómo hacer? el Fondo Solidario para lo que sirve es lo siguiente. Para poder tener recursos y ayudar a las bajísimas pensiones de la gente que hoy está pensionado. Espérate. Ese es el primer objetivo. ¿Y por qué no lo el financiamos segundo con impuestos a objetivo, las el empresas? segundo objetivo Pero, es Jorge. el segundo objetivo es aumentar la capacidad de ahorro de cada cotizante. ¿Cómo se hace eso? Se hace como con aporte del empleador y con aporte también del Pero, Jorge, trabajador. Felipe, y esto se se va llama- a las cuentas se llama nacionales, seguro nacionales del colectivo. trabajador. Se le va a Seguro reconocer colectivo. Oye, siempre al tú trabajador. eres economista, tú me vas a entender. Entonces, No, no- seguro no colectivo. confunda las destacado por el Financial Times, el diario financiero Nicolás. más importante del mundo, hace 3 días atrás en su editorial como lo que viene ahora. Nicolás. No es para el Estado, no le quitan el dinero a la gente, es otro modelo que yo puedo tener reparos, pero pero por favor, no déjeme, desinforme. ¿puedo responderle? Felipe, respóndele porque tenemos una pregunta Sí. para el senador Pizarro. Muy luego. importante, Jorge. Todos queremos que haya mejores pensiones y un fondo solidario, ¿no es cierto? Y aquí hay solo 2 opciones. O ese fondo solidario lo financian con impuestos... Tú dijiste que también querías que hubiera un fondo solidario. Sí, Me alegro que lo sí, estés sí, sí. diciendo. Ya, Déjame ok. decir. Por lo Y menos dos en eso estamos de acuerdo. Por eso te digo, y hay dos formas de financiarlo. Una, que lo financiemos con rentas generales, llámese impuestos a las empresas, rentas generales. La otra es que le metamos la mano al bolsillo a los trabajadores de sus salarios todos los meses y que lo paguen los trabajadores que ganan 300.000 pesos, 400.000 pesos, 500.000 pesos. Yo soy partidario que ese aumento de la cotización del 10% que pagan hoy día al 16 o al 20, ojalá vaya a sus ahorros personales. Y de hecho, lo que nos muestran los retiros es que la gente quiere que esos ahorros sean de ellos. Y que ojalá el fondo solidario que tú y yo queremos, lo financiemos con rentas generales. Entonces, esa es la parte que no le han dicho a la gente, que viene ahora. Y yo espero que en Rentas ese... generales que tú crees que de dónde van a salir si no de los bolsillos de la gente. No hagas No, demagogia, no, que po. salga de impuesto a la empresa. ¿Por qué lo tiene que pagar un 40% trabajador? sale del IVA, lo pagamos todos, ¿no? Por lo mismo, Yo por lo quería- mismo le quiere- o sea, además del IVA... Ya, es que, senador, escuchen esto, además del IVA acá le ha quieren salido cobrar al baile el un nombre de impuesto al Yasna trabajo. Proboste. Yo quiero preguntarle al senador Jorge Pizarro, porque nos queda poco tiempo y no se me puede ir esta pregunta, si Proboste suena como candidata presidencial de la centroizquierda. ¿Es la jugada que se requiere agrego. para la oposición? En la encuesta de esta noche, De en la Car- encuesta de CADEM, aparece Yasna Proboste con 4%, Jimena Rincón con un 3%. Yasna Proboste, salvo Jaude y Giles, que no sabemos si van a ir a la misma primaria, es la persona que tiene en esa encuesta más alta aprobación de todos los candidatos. Sí, mira, un cogollo nomás, perdona. No me puedo quedar callado. Lo que pasa es que la lógica del senador Kass, que le meten la mano al bolsillo a los trabajadores y con este 6%, le está metiendo la mano al bolsillo a los trabajadores con el 10% que nos obligan a ahorrar ahora. Po. Pero En se un va sistema a- privado. va a su cuenta Obvio, individual, y en un ¿por qué le va a- sistema privado, con una administradora ¿Pero que, queréis cobrarle que no 20? sabemos qué es lo que es. Solo, ¿Cómo que solo no sabemos? Felipe, para decir que tu argumento hay que hacerlo completo. ¿ya? Pero Y Jorge, si lo haces completo, entonces se cae pero por su Jorge, propio peso. entonces no tengamos pensiones. Voy a la consulta. A la consulta. ¿Proboste como candidata de la centroizquierda más que Jimena Rincón, que no marca en la encuesta? Mira, yo creo 2 cosas. La primera es que nosotros tenemos definiciones de candidaturas que se han hecho al interior de los partidos y en el caso nuestro de Jimena Rincón
fue en una primaria abierta con participación ciudadana y por lo tanto está en un inicio de campaña, tiene la legitimidad y nosotros creemos que está haciendo una buena campaña y todavía falta mucho. Pero usted para mismo dijo la que se campaña podían cambiar presidencial. los jugadores en el medio del partido. No, eso lo dijo el senador Quintana, no confunda. Ah, Y ayer lo dijo ¿sí? Quintana. Ya. ¿Usted no comparte ¿Usted no con comparte Quintana? eso? Está en pie. Entonces Señor vamos Pizarro, por partes. está Pero usted en no piedra- comparte. Vamos por partes. Está en Por lo piedra que tanto- Jimena por Rincón lo es tanto- la candidata de la ADC. porque- ¿Cómo? Está Perdón. en piedra que la candidata de la Democracia Cristiana es Jimena Pero si Rincón. ella fue elegida por eso. un sistema de primaria convocada por el Sí, sí, partido lo para supimos. participar a su vez en un sistema de primarias legales. Ya, pero si en hay los cuales alguien que marque hay otros más. candidatos de cada uno de los partidos. Entonces, Pero ese es el hecho se ha político. molestado en estudiar estadística, perdón. Tú sabes qué nivel de confianza puede tener que en una encuesta de hogares una persona marque 3 y el otro 4. ¿Qué es lo que señalan los economistas? Peras No. con peras, manzana con manzana. En Claro. la misma encuesta, Proboste Sí. 4, Rincón 3. Sí, en la CEP, Así en la enseñan también, los, así enseñan y los también, economistas, ¿no? también enseñamos márgenes de error. Márgenes de error. Pero para Y los dos por igual. con ¿no? 4 o 3 no hay ninguna posibilidad que sea estadísticamente significativa esa diferencia. Primero. Segundo, yo creo que están haciendo un grave daño a este posible acuerdo mínimo encabezado por la senadora Proboste cuando se le desnaturaliza la misión tan importante que está cumpliendo ahora y se está comenzando a alentar ideas presidenciales. bueno, eso es lo que quería decir yo en la segunda parte, Sí. porque Yana lo ha dicho en reiteradas oportunidades y yo comparto absolutamente porque nosotros asumimos un mandato en la mesa del Senado con un compromiso de todos los senadores y lo estamos cumpliendo, que tiene que ver con todo lo que hemos venido haciendo. Y en eso tiene razón Nicolás, porque cuando se empieza a hablar de candidaturas presidenciales, tú no solo pierdes el foco, sino que pierdes los objetivos y lo que es peor, puedes perder la confianza del resto, porque evidentemente hay otros candidatos que forman parte del conglomerado que tienen el legítimo Pero derecho. no culpen al de mensajero, seguir estamos postulando. preguntando por una Entonces, realidad que da en las encuestas. a la decisión No, nadie te personal está de Yana ocultando, estamos Proboste, contestando nomás. nosotros entendemos que el proceso se tiene que llevar adelante y estamos convencidos que en la medida en que nos ordenemos, en la medida en que la oposición sea una sola, en la medida en que tengamos propuestas en positivo que le signifiquen a la gente pensar que ahí hay una opción con una capacidad de gobernabilidad al país, con una propuesta programática concreta, las cosas van a ir cambiando, porque los voladores de luces, estas cosas que aparecen así como conejos de la chistera que sirven en un momento, no permanecen en el tiempo. Ya, pero también hay que ser pragmático, senador. Yo entiendo lo que usted está diciendo, pero hay que ser pragmático y ustedes pueden tener que tener enfrente a Pamela Giles. Usted ha dicho, eso sí lo dijo en la entrevista, que no está dispuesto a votar por Pamela Giles. O sea, que no tiene nada que ver con lo que yo pienso. Ya, por eso, pero entonces... Y además ella jamás estaría en los acuerdos en que hemos estado. No estuvo en el acuerdo de noviembre, no estuvo en el acuerdo que llamaron No, de una hecho dijo convención que ustedes estaban constituyente. salvándole la vida a Sebastián Piñera, que ya lo tenían en el barro con Bueno, este pero- acuerdo. Lo dijo Pamela Giles. ¿Sí? Sebastián de Polo, en el Frente Amplio, ¿creen que estos acuerdos es salvar a Piñera o ustedes creen que le hacen bien a la institucionalidad y a lo que viene en el país? O sea, aquí lo importante es ir en ayuda a las familias de manera adecuada y digna. Me ¿no? refiero a lo político, porque el otro lo conversamos. Pero mira, ¿Es salvar a Piñera lo que está haciendo el Senado, la mesa del Senado y la Cámara con el presidente? Si esto se deriva en tramitación legislativa institucional, no es salvar a nadie. Es ir en ayuda de los chilenos y las chilenas que necesitan No hoy se día, humilla el ¿no? que pide por la patria. Ojo con eso. Pero quiero decir otro que Diga. yo creo que la cuestión presidencial en la oposición todavía hay que ponerse de acuerdo en otras cosas. Es decir, primero, ¿cuál va a ser el tamaño de la primaria legal si es que vamos a ir a primaria legal? ¿Por qué? Porque efectivamente necesitamos mayor unidad. Y a mí lo que me gusta, lo que está pasando hoy día, es que la figura de Yasna, más que una figura para mí presidencial, es una figura que va a producir ese acercamiento, que son facilitadores de ese acercamiento que podamos tener en la oposición. Porque yo lo he dicho aquí varias veces, es una responsabilidad que tenemos en la oposición. No es un derecho tener candidato, es una responsabilidad, ¿no? Entonces, pero ese yo creo que es importante. Y lo segundo que es importante es que la gente... Bueno, la realidad no la podemos construir en partir de las encuestas. Nosotros tuvimos una muy mala experiencia en el 2017. El CEP, en teoría la madre de todas las encuestas, 3 semanas antes de la elección, yo era jefe de campaña de Beatriz Sánchez, nos dio 8,5 puntos y sacamos 22. Entonces, no podemos hacer política en base a encuestas, porque las encuestas, soy sociólogo además, especialista en metodología, las encuestas tienen un problema en Chile. Esta particularmente cambió de ser una encuesta cara a cara a ser una encuesta telefónica. Sí, sí. 12% de respuestas. Entonces, si queremos cambiar un poco la política, oxigenarla, no la hagamos a partir de las encuestas. Incluso hay otros estudios, otra forma de estudiar la realidad.
que son mucho más cercanos y que también se están haciendo. Entonces, yo creo que una encuesta que marca más a tantos meses de la elección o menos, y además con un escenario tan líquido como el que estamos, todavía no está nada decidido respecto a qué va a pasar en noviembre. Senador, solamente el senador Pizarro, que yo le citaba su entrevista en el Mercurio, se lo voy a citar igual, le preguntan, ¿cree que está todo dicho en materia de candidatura o puede surgir la de Yarna Proboste, por ejemplo? ¿Y usted qué contesta? Impredecible, puede ganar cualquier, puede también surgir nuevos liderazgos, hay tiempo todavía. Obvio. A eso me refería yo con el cambio de los jugadores, usé mal la palabra jugador, pero usted lo dice. Obvio, hay sí, posibilidades de es nuevo lo que liderazgo, dije. por lo tanto, Yarna Proboste también podría ser una Es lo que una dije, alternativa. Constanza, es lo que dije, Constanza, recién. Aquí mira, para ser claro, la primera elección más importante es la que tenemos en 15 días más. Constituyentes, gobernadores regionales, gobiernos locales, concejales. De ahí en adelante viene la opción presidencial. En la unidad constituyente, nosotros definimos un proceso. Los partidos definieron sus candidaturas. En el caso de la democracia cristiana, Jimena Rincón es la candidata elegida de manera democrática, con participación ciudadana más allá del partido. Tiene una legitimidad muy importante y yo espero que ella en campaña vaya consolidando esa legitimidad y en conjunto con los otros partidos construyamos una alternativa. Ahora, uno no puede negar los otros liderazgos que hay. Y sin duda que Yarna está jugando un papel, como decía Sebastián, como decía Nicolás, muy importante. No para una candidatura, un grupito chico, no. Estamos además con dos cosas. Responsabilidad institucional, porque a nosotros nos preocupa el rol del Congreso. Estamos con una responsabilidad política frente al país, porque el país está en una crisis. Tenemos un gobierno que está en el suelo. Un presidente que está sin conducción. No tiene respaldo, no tiene partido, no tiene parlamentario. Sus líderes que los lleva de candidato a presidente se han manifestado todos en contra. Entonces, no es que nosotros le vayamos a salvar nada, pero es un acto de responsabilidad, porque un presidente elegido democráticamente, uno no puede estar pensando en votarlo, en derrocarlo como quieren algunos. Lo que queremos es que haga las cosas que tiene que hacer para esto y lo que viene. Terminar su mandato y además pensar en el país en 2 o 3 años más. Hay que salir de una crisis social, económica, política. Y la gente lo que va a necesitar es empleo, certeza, seguridad. En este país hoy día no hay seguridad porque no hay orden público. Eso es responsabilidad del gobierno. ¿Vamos a pero una es pausa? responsabilidad también de todos. ¿Vamos a una pausa? Ah, ¿qué? Ya estamos de vuelta. Volvemos con Natalia. Última pausa de la noche aquí en Estado Nacional. Estamos de vuelta en Estado Nacional y Natalia González tenía la palabra antes que nos tengamos que despedir por la hora que es, Natalia. Perdón. Sí, no, simplemente me quedé con el tema de esto que hace el presidente, ¿no es cierto?, de tratar de reintegrar un 2% a los fondos de pensiones. A mí me parece que eso no es contrabando. Si el discurso es que la gente no se financie esta crisis con sus recursos propios, lo que el presidente está haciendo es decir, no se la va a financiar con recursos propios, porque le vamos a reponer 1% al Estado y 1% al empleador al sistema de pensiones que hay, porque hoy día no hay otro, es el sistema de AFP. ¿Por qué es importante reponer? Porque, como decía Nicolás, en países como Australia, efectivamente se permitió, pero el stock de ahorro acumulado que había en Australia no tiene ni una comparación con lo que había aquí en Chile. Y además, muy pequeño el retiro. y además se puso un incentivo, se dijo, usted lo tiene que devolver y si no, le vamos a cobrar un impuesto de los dioses. Entonces, eso es lo que estamos haciendo y yo creo que negarse a que la gente pueda restituir con recursos del Estado y también con un aporte del empleador, hay que ver ahí con las pymes, a mí me parece que es razonable que sea discutible. Natalia, Nicolás, Felipe, senador Pizarro, Jorge y Sebastián, muchísimas gracias. Connie, hasta el próximo domingo. Nos encontramos en 7 días más. Que tengan una muy buena semana. Buenas noches. Muy bien, gracias por venir. Chao. O sea, ¿no dejaste de despedida? Sí, pues.